No sé si se me escucha bien. ¿Me confirman, por favor? Ok, muchas gracias. Bien, bueno, jóvenes, esta es la última clase. En esta clase vamos a ver lo que quedaba pendiente, que es las pruebas de carga en cimentaciones profundas. Ok. En el aula virtual, ustedes pueden encontrar en la unidad 3 las pruebas de carga, que es el PPT U 3.3. Bueno, eso normalmente yo lo veo al final porque se requiere previamente el conocimiento de todos los métodos de cálculo de capacidad de carga. Y recuerden que las pruebas de carga son obligatorias, o son básicamente ensayos que permiten verificar la capacidad de carga de un pilote o de un grupo de pilotes, porque se puede realizar las pruebas de carga en el pilote individual o en el grupo de pilotes. Ya, de eso se trata la clase de hoy. A ver, un momentito. Esto lo voy a dejar pausado. Ya. Bien. Antes de empezar, también quiero comentarles que ya es tan visible la nota de la PC2 y además ya ingresé la nota al Sócrates. ¿De acuerdo? En el aula virtual ustedes pueden visualizar su calificación sin los puntos del control de lectura, a eso tienen que sumarlo, pero ya mañana seguramente estará visible la nota, porque normalmente se actualiza a la medianoche, o sea, hoy ingresé la nota al Sócrates, pero se actualiza a la medianoche y para mañana ya estará visible la nota completa, incluidos los puntos de controles de lectura. Bien, empezamos entonces. Ensayos de capacidad de carga. Existen dos grupos de ensayos de capacidad de carga, ¿ok? Están los ensayos de carga estática y los ensayos de carga dinámica. Vamos a ver algunas características de estos ensayos y para qué sirven. Bueno, los ensayos de carga estática son ensayos que se realizan en los pilotes, se pueden realizar en pilotes individuales o pilotes grupales, con la finalidad de conocer la curva carga-desplazamiento. ¿Ok? Eso es básicamente el objetivo. Y a partir o a través de esa curva se puede calcular la capacidad de carga real del piloto. ¿Ok? Recuerden que los métodos que hemos visto, eh, los diversos métodos que se pueden aplicar tanto para pilotes hincados como para pilotes excavados, dependiendo del suelo donde se apoya, en arenas, suelos cohesivos, ¿no? Esos métodos proporcionan el valor de capacidad de carga de una manera aproximada, ¿ok? Finalmente, lo que permite verificar el valor real de transferencia de carga son los ensayos de pruebas de carga. En esta pantalla observan la aplicación de carga a través de gatas hidráulicas. Noten en esta zona, aquí está el pilote instalado, puede ser un pilote hincado o un pilote perforado, ¿ok? Luego se coloca una gata hidráulica sobre el pilote y esta gata hidráulica está anclada a una viga, el cual se conoce como una viga de contracarga, ¿ok? Entonces la idea es
que vamos aplicando carga al pilote, ¿ok? Y bueno, como el sistema de gata hidráulica va a generar una presión por por el principio de acción y reacción, también va a generar una presión en la parte superior. Entonces existe en la parte superior una caja donde se van colocando bloques de concreto para, digamos, pues confinar y permitir la aplicación de la carga al pilote. El objetivo de las pruebas de carga básicamente es obtener esta curva, carga-desplazamiento. ¿Ok? Se aplican diferentes valores de carga progresivamente hasta la falla, ¿no? Bueno, se pueden aplicar hasta la falla o antes de la falla. ¿Ok? Eso es finalmente, pues, el objetivo de realizar las pruebas de carga. Entonces, esta gata hidráulica se conecta a un dispositivo de toma de datos y además se colocan sensores de desplazamiento. Estos sensores de desplazamiento van verificando, pues, el asentamiento o el desplazamiento vertical del pilote. Aquí vemos un sistema conformado por anclajes. Tenemos la gata hidráulica, este es el pilote. Aquí hay dos pilotes o micropilotes anclados en el terreno, sobre el cual pues se apoya una viga. Entonces, esta viga permite, digamos, confinar a la gata hidráulica, posibilitando la aplicación de la carga. Igual en este caso tenemos sensores de desplazamiento que nos permitirá registrar el asentamiento para diferentes valores de carga aplicada. Aquí vemos un sistema de marco de reacción en un grupo de pilotes. A diferencia del anterior, acá ya se observa un grupo de pilotes. Esto es el encepado o el cabezal, y sobre la losa, o sea, sobre ese cabezal, se coloca la gata hidráulica para aplicar carga. Claro, cuando nosotros ensayamos sobre un grupo de pilotes, lo que vamos a determinar es el comportamiento ya no solamente del piloto individual, sino más bien del grupo de pilotos. ¿Cuál es el procedimiento de carga? Lógicamente que el ensayo de carga estática está normalizada, hay un procedimiento estándar, la ASTM D1143, en el cual establece dos procedimientos: la aplicación de prueba de carga manteniendo constante durante un cierto intervalo de tiempo, y segundo, se puede aplicar carga a razón de penetraciones constantes. En el primer procedimiento se puede aplicar hasta una carga equivalente al 200% de la carga de diseño. Por ejemplo, si en el diseño, en el cálculo, se determinó que la carga es de 100 toneladas, entonces en la prueba se puede inducir hasta el doble, ¿no? Hasta 200 toneladas. El incremento de carga se realiza con 25% de la carga de diseño, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo una carga de diseño de 100 toneladas, entonces lo voy aplicando en incrementos de 25 para obtener esta curva. A ver, creo que está desplazada. Aquí, entonces vamos aplicando, ¿no? El 25%, medimos la deformación, otro 25%, medimos nuevamente la deformación o el desplazamiento vertical y así sucesivamente. Y vamos a obtener una curva que permite finalmente interpretar y determinar la capacidad de carga del piloto. ¿Ok? Se mantiene el incremento de carga hasta determinar un desplazamiento de 0,25 milímetros en una hora. O sea, aplicas una carga, ¿ok? Y vas revisando el sensor de desplazamiento. Entonces, cuando el sensor de desplazamiento permite una deformación de 0,25 milímetros por hora, aplicas la siguiente carga y así sucesivamente. Una vez alcanzada el valor máximo de la carga, dejas o mantienes esa carga durante 12 horas. Y pasado estas 12 horas,
retiras la carga. Ese es el procedimiento. Ahora, el otro método, dependiendo del suelo, si es un suelo cohesivo o un suelo granular, puedes aplicar cargas en función al desplazamiento vertical, que puede variar de 0,25 a 1,25 milímetros para suelos cohesivos y de 0,75 a 2,5 milímetros para los suelos granulares. Justamente aquí se presenta la curva que típicamente se obtiene en un ensayo de carga estática, y en esta curva observamos en el eje horizontal la carga aplicada durante el ensayo y en el eje vertical el asentamiento leído o registrado por los sensores. Bueno, cuando la curva es más cerrada significa que el suelo es blando, y cuando la curva se abre cada vez más, pues significa que el suelo es intermedio o puede ser incluso rígido o denso. ¿Ok? Noten que la curva P permite aplicar mayor carga que la curva A, justamente porque este pilote se apoya en un suelo posiblemente rígido. Aquí observamos un video. Quiero que visualicen el video. Vemos la instalación de los sensores para la realización de la prueba de carga en un pilote individual. Ahí está la gata instalada, gata hidráulica. Esta gata transmite una carga al pilote y por acción y reacción transmite también una carga a la viga superior. Bueno, hay formatos ya estandarizados donde se van anotando los desplazamientos de esos sensores, ¿no? Noten, ahí ya se va aplicando la carga y el sensor de desplazamiento va registrando pues el asentamiento del pilote. Ahí vemos cómo se va registrando la carga. Bien, esta curva que se obtiene durante el ensayo permite calcular la capacidad de carga última, ¿ok? Y para ello hay diferentes métodos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí se presentan reglas para determinar la carga de ruptura, lo que recopiló Basic en 1975. La mayoría de los criterios para determinar la capacidad de carga de ruptura asocian el desplazamiento. Por ejemplo, si determinamos la capacidad de carga de ruptura limitando el asentamiento total, en Holanda y el código de New York considera que la carga de ruptura es aquella registrada para un asentamiento correspondiente a 1 pulgada.
También se puede considerar un asentamiento correspondiente al 10% del diámetro del pilote. ¿Ok? Y otro criterio limitando el asentamiento plástico, pues podríamos considerar estas dimensiones: 0.25 pulgadas, 0.35 pulgadas o 0.50 pulgadas, según las diferentes metodologías. Entonces, cuando se alcanza este nivel de asentamiento, podemos decir que hemos llegado a la carga de rotura o carga última. ¿Ok? Igual, hay diversos métodos que están asociados pues al nivel de desplazamiento vertical o asentamiento del piloto durante el ensayo. A través de la curva, carga versus desplazamiento, se puede determinar la capacidad de carga del pilote. Tal es así que existen diversos métodos. Por ejemplo, tenemos el método de Davidson, que plantea en 1973. Es un método bastante sencillo que permite calcular la carga última del pilote. ¿Ok? ¿En qué consiste este método? Consiste en lo siguiente. Primero debemos ubicar un punto en el eje vertical, en el eje de asentamiento. Debemos ubicar un punto. Ese punto se encuentra desde el origen a una distancia en milímetros igual a 4 más b entre 120. Todo esto debe ser calculado en milímetros. Una vez ubicado este punto, trazo una línea con una pendiente de 1 horizontal y D entre A por E vertical, donde D es la longitud del pilote, A es el área transversal del pilote y E es el módulo elástico del pilote. Entonces, a partir de este punto trazamos una línea y esa línea va a intersectar a la curva. En ese punto de intersección hemos encontrado la carga última. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues calculamos la capacidad de carga última gráficamente, utilizando los resultados de capacidad de carga de una prueba estática. ¿Ok? En este caso observamos que B es el diámetro del pilote en milímetros, o también puede ser el ancho. P es la carga aplicada. El eje vertical es el asentamiento. D es la longitud del pilote. A es el área de la sección transversal del pilote. E viene a ser el módulo de elasticidad del pilote. Si el pilote es de acero, el módulo de elasticidad es 200.000 megapascales o 200 gigapascales. Y si es concreto, se puede calcular como 4.700 por la raíz cuadrada del F'C. ¿Ok? Y si es madera, pues se puede considerar 11.000 megapascales. ¿Ok? Para ver la aplicación de este método, vamos a resolver este ejercicio. Se muestra en la figura el resultado de un ensayo de carga estática de un pilote hincado de 400 milímetros de diámetro y 17 metros de longitud. El F'C del concreto es 40 megapascales. La cuantía, 0.055. Utilice el criterio de Davidson para determinar la capacidad de carga axial última del pilote. Entonces vamos a resolver. Primer paso. No, claro, primero debo anotar los datos, ¿no? Tengo como datos que el ancho o el diámetro del pilote, en este caso es 400 milímetros, la longitud del pilote, 17 metros. ¿Ok? Entonces lo que debemos hacer primero es calcular 4 más b entre 120. Esto debe estar en milímetros. Entonces calculamos 4 más b vale 400 entre 120. Ojo que b debe estar en milímetros. A ver, calculen cuánto sale.
resulta 7.33, ¿no? 7.33 milímetros. ¿Ok? Entonces en el gráfico ubicamos en el eje vertical 7.33. Bueno, las líneas están a cada 5, están en milímetros. El punto medio es acá, 7.5 sería, un poquito más abajo, ¿ok? 7.3, más o menos por acá, aproximadamente. 7.3. ¿De acuerdo? Ya tengo definido este primer punto. A partir de aquí tengo que trazar una línea cuya pendiente debe ser 1 entre D entre A por E. O sea, ahora debo calcular D entre A por E. ¿Ok? Pero para calcular debo previamente calcular el área, ¿no? El área es pi por b cuadrado sobre 4, o sea, pi por 0.4 metros al cuadrado entre 4. Allí tenemos el área del pilote. Resulta 0.126 metros cuadrados y necesito el módulo elástico del pilote. Este módulo elástico se calcula como el módulo elástico del concreto porque el pilote es de concreto armado, ¿ok? Multiplicado por 1 menos la cuantía, más la cuantía por el módulo elástico del acero. Recordando que el módulo elástico del concreto es 4700 por la raíz de F'C en megapascales. Y según los datos, F'C vale 40 megapascales, ¿no? Bueno, resolviendo esto, el resultado debe salir en megapascales. A ver, calculamos. Eso resulta 29.725 megapascales. Además, el módulo elástico del acero es 200.000 megapascales. Y con eso reemplazamos acá en la ecuación 1 o en la ecuación 2 y tenemos el módulo elástico del pilote. ¿Ok? Esto va a ser 29.725 megapascales por 1 menos 0.055 más 0.055 por 200.000. Allí tenemos el módulo elástico del pilote. A ver, calculemos. Creo que hubo un error ahí. Por acá se me quedó algo. 29.725. Ya. Sale 39.090, ¿no?
megapascales. Ahora reemplazamos en la ecuación 1 finalmente tengo que D entre A por E sería D vale 17 metros. El área vale 0.126 metros cuadrados y el módulo elástico vale 39.090 por 10 a la menos 3 kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no? Noten que metro cuadrado y metro cuadrado se va, ¿ok? Y haciendo este cálculo, tenemos 17 entre 0.126 por bueno, acá hay un error. Esto debería ser mega por 1000, ¿no? Por 10 a la 3. Y ahí está. Tengo 3.45. 3.45 por 10 a la menos 6 metros. Esto en milímetros equivale 3.45 por 10 a la menos 3 milímetros. Bueno, lo voy a copiar por acá. Es igual a 3.45 por 10 a la menos 6 o a la menos 3 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues justamente a partir de este punto trazamos una recta con esta pendiente. ¿Ok? Y es muy sencillo, jóvenes. Por ejemplo, a partir de 1000 trazo una recta vertical. ¿Ya? Entonces, si yo trazo una horizontal acá, ya tengo un recorrido de 1000 kilonewton. Entonces, por cada 1000 kilonewton, debe descender 3.45. Entonces, desde 7.3, sumo 3.45, sería 10.7, ¿no? Entonces, a esta franja lo divido en 5 partes. Bueno, quizá un poquito más o menos así. Cada línea es una unidad, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, 7.3 más 3.45 me da 10.75, ¿no? Casi 11, más o menos por acá. 10.75. Entonces, a partir de acá trazo una recta y defino este punto. Entonces, como ya tenía un punto y ahora tengo otro punto, finalmente uno de esos dos puntos con una recta. Y la prolongación intersecta la curva. Ahí está. Entonces ahora sí tengo la garantía de que esta recta trazada tiene esa pendiente. 1 horizontal y 3.45 por 10 a la menos 3 vertical. Y a partir de este punto de intersección trazamos una recta vertical y tenemos la carga. Bueno, eso ya lo voy a hacer con la herramienta del PowerPoint. Entonces aquí ya trazo una recta
desde este punto, y eso sería la carga. ¿De acuerdo? No es tan complicado, es usar este método y bueno, ya vemos acá, no sé qué valor saldría, ¿no? A ver, más o menos, bueno, va más o menos 1600, quizá un poquito más, ¿no? A ver, lo dividimos en una parte, dos partes, tres, cuatro, cinco partes. Un poquito más de 1500, ¿no? Quizá 1600. Entonces, esta carga equivale a 1600 kilonewton. Podemos decir que la carga última es 1600 kilonewton. Y luego la carga admisible sería la carga última entre un factor de seguridad, que en este curso estamos considerando 3, ¿no? Y más o menos sería 533, ¿no? Kilonewton. Eso sería la carga admisible. ¿Ok? ¿Está claro eso? Profesor, disculpe, ¿puede volver a repetir cómo sacó el tema del triángulo? O sea, de la parte de la proyección de Sí, la recta. claro. Esta pendiente, según el método, o esa recta debe tener esta pendiente. 1 horizontal y D entre A por E vertical. Nosotros ya calculamos D entre A por E. Sale 3.45 por 10 a la menos 3 milímetros. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Ojo, esta pendiente tiene esta unidad, metros por kilonewton. Eso me faltó acá. ¿No? Si usted verifica, metros cuadrados se va, queda arriba metros sobre kilonewton. Y acá milímetros sobre kilonewton. Entonces, yo elijo todo este rango de 1000 a propósito, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque este factor 1000 hace que 10 a la menos 3 se cancele, pues, ¿no? Entonces, solamente considero este número, 3.45. Como estoy ya considerando todo este tramo de 1000 en el eje horizontal, en el eje vertical debería ser 3.45 para tener la misma proporcionalidad. Entonces, a partir de 7.3 le sumo 3.45 milímetros. O sea, este segmento que estoy adicionando es 3.45 milímetros. Ubico este punto tras una horizontal hasta intersectar con el eje vertical que parte desde 1000 y así defino el segundo punto. Tengo el primer punto, segundo punto y trazo una línea. ¿Se entiende eso? Sí, profesor, gracias. Ok. Bien, entonces noten que la carga admisible se puede calcular. Bueno, esto ya depende del criterio del diseñador en realidad, ¿no? Pero pues este método proporciona el valor de la carga última del pilote. ¿Ok? Ahora, para este valor, si yo quiero saber cuál es el asentamiento, a partir de este punto, imagínense si yo quiero saber cuál es el nivel de asentamiento para la carga última, a partir de este punto, también puedo trazar una recta. Y esta recta me permite calcular el asentamiento, ¿no? O sea, si aplicáramos una carga
Si al pilote lo sometemos a la carga última, pues el asentamiento esperado, ¿cuánto sería? Sería 12.3 más o menos, ¿no? O sea, cuando aplicamos esta carga se va a producir un asentamiento de 12.3 milímetros. Pero si yo aplico la carga admisible, más o menos 533, entonces si aplicamos la carga admisible a ese pilote, más o menos por ahí estará. Para ese nivel, tenemos otro asentamiento, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos otro asentamiento, ¿no? Para la carga admisible, el asentamiento sería aproximadamente 2 milímetros, ¿no? 2. ¿Ok? Y ojo, estos valores son reales, no son estimados, porque la gráfica se determina a través de una prueba de carga real. Entonces, por ejemplo, si yo diseñé un pilote y me salió una carga admisible de 500, realizo el ensayo de prueba de carga y obtengo una carga admisible de 533, pues está por ahí, ¿no? Y además puedo saber cuál es el nivel de asentamiento. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿De acuerdo? A ver, me confirman. O si hay preguntas, las hacemos ya. Bien, ese es el método de Davidson. Este método es uno de los métodos más empleados para calcular la capacidad de carga a través de un ensayo de carga estática. Y no es el único. Existen muchos otros métodos. Por ejemplo, el método de Hansen, de Bridge-Hansen, ¿no? Bridge-Hansen dice lo siguiente: si tú consideras una determinada carga y determinas su respectivo asentamiento, a la mitad de ese asentamiento ocurre el 90% de la carga inicial estimada o asumida. Y a la mitad de ese nuevo asentamiento, o sea, la cuarta parte del asentamiento original, ocurre el 80%. Y a la mitad ocurre y así sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el método de Hansen-Bridge. Entonces, con esto pues podemos relacionar la carga versus el asentamiento. Bueno, para un asentamiento esperado que puede ser, por ejemplo, 25 milímetros, ¿no? Saber cuánto es la capacidad de carga del piloto. En la literatura hay otros métodos, por ejemplo, el método de Chin, ¿ok? El método de Bird, el método de Fuller, el método de Butler. Hay diversos métodos que permiten calcular la capacidad de carga, pero estos métodos cada vez son un poquito más complejos. Por ejemplo, acá vemos los diferentes métodos. La imagen A es el método de Davidson, que utiliza esa pendiente, hay que trazar con esa pendiente, ¿ok? Acá está la pendiente, ¿ok? La imagen B, en este caso, primero se calcula el asentamiento entre la carga, y ahí esta curva se convierte en una recta, ¿ok? Y con esa recta, pues, la pendiente de esa recta viene a ser 1 entre la carga última. El método de Bird considera en el eje horizontal
desplazamiento, y en el eje vertical la carga en toneladas. ¿Ok? Note, acá tenemos en pulgadas y en el eje vertical la carga en toneladas. Entonces, tiene este aspecto porque el eje de la deformación o el desplazamiento está en escala logarítmica. Entonces, recuerden que una curva en una escala logarítmica se convierte en una línea, ¿no? Entonces, justo donde hay un cambio de pendiente, allí ocurre la carga última, según este método, el método de Bird. Y finalmente, el método de Hansen-Bridge, ¿no? Asumes un asentamiento, a la mitad de ese asentamiento ocurre el 90% de la carga última, y así sucesivamente. Hay otros métodos más, pero todos los métodos tienen básicamente, digamos, el análisis gráfico. Hay que obtenerlo trazando líneas, ¿de acuerdo? Pero a partir de la curva carga-desplazamiento. Bueno, este era el ejemplo que acabamos de resolver. Bueno, ahí está la solución. Aquí quizá me sale un poquito diferente, ¿no? Porque eso es un método gráfico pues bastante aproximado. ¿Ok? Y bueno, dice, las pruebas de carga estática son el método más preciso para determinar la capacidad de carga axial del pilote. Los ensayos consisten en aplicar una carga progresivamente creciente en la parte superior del pilote y medir las deformaciones. Una prueba tiene el objetivo demostrar que un pilote tiene una capacidad de carga adecuada. Cuando las pruebas continúan hasta la falla, se puede determinar la capacidad de carga última, sería, ¿no? Lo que a menudo resulta en diseños más económicos. No existe un método universalmente aceptado para la interpretación de los resultados de las pruebas de carga, pero el método de Davison es ampliamente utilizado porque es conservador y además muy sencillo pues de emplearlo, ¿no? El segundo grupo de pruebas de carga son los llamados pruebas de carga dinámica. En este caso, las pruebas de carga dinámica utilizan un martillo que se eleva a cierta altura y se deja caer. Entonces, ese impacto genera una vibración y esa vibración viaja a lo largo del pilote. Esa onda viaja a lo largo del pilote, llega hasta la punta y en la punta se genera una reflexión de onda. Entonces la vibración rebota y los sensores que se colocan en la punta del pilote captan esa señal. Y en función a esa interpretación se puede calcular no solamente la capacidad de carga del pilote, sino también se puede ver la integridad del pilote. O sea, si el pilote no presenta ninguna deficiencia durante el vaciado, ¿no? Porque recuérdese que cuando se construyen pilotes excavados puede haber contaminación del concreto durante el vaciado o incluso se pueden generar cangrejeras. Aquí vemos un video cortito. Aquí hay un martillo, una masa de metal, ¿no?, que se deja caer, impacta, hay unos sensores previamente colocados, esos sensores captan la energía de impacto y la energía de rebote, ¿no?, en la onda. ¿Ok? Y eso se interpreta para determinar la capacidad de carga. Nuevamente, noten aquí está el martillo, es un martillo metálico, y se deja caer, ¿no? ¿Ok? Ahora, la interpretación de estos ensayos puede ser bastante complejo, ¿ok? Hay que interpretar la propagación de la vibración y también se puede utilizar estas fórmulas, que básicamente estas fórmulas se utilizan mucho cuando se hincan los pilotes, ¿ok?
Es las fórmulas de Inca de pilotes son el tipo más antiguo del método dinámico. Intentan correlacionar la capacidad de carga estática con el número de golpes, el tipo de martillo y otros factores. Desafortunadamente, estas fórmulas simplifican demasiado el proceso de Inca de pilotes y por lo tanto no son muy precisas, especialmente si no han sido calibradas con una prueba de carga en sitio. No es apropiado utilizar tales métodos para el diseño, para el análisis o para el control de la construcción. Estas son las ecuaciones que permite calcular la capacidad de carga de un piloto hincado, ¿no? Justamente la energía de impacto, que viene a ser el peso del martillo por la altura de caída, me permite calcular la carga admisible. Eso depende del martillo, ¿no? Si el martillo es de caída libre, usamos esta ecuación. W es el peso del martillo, H es la altura de caída y S es el asentamiento. ¿Ok? Bueno, esta ecuación está en sistema inglés. O sea, W debe estar en libras, H debe estar en pies y S en pulgadas. Si tenemos un martillo de acción simple, la ecuación es muy parecida. Y si tenemos un martillo de acción doble diferencial, también se parece mucho, ¿no? En este caso, E vendría a ser el producto de el peso por H, que es la energía de impacto. Aquí vemos algunas interpretaciones, ¿no? Dice, los análisis de las ecuaciones de ondas han reemplazado las fórmulas de hincado de pilote. En lugar de depender únicamente de correlaciones empíricas, el análisis de la ecuación de onda utiliza un método, un modelo analítico detallado del pilote y el sistema del proceso de INTA. Estas gráficas hay que interpretarlas, ¿no? Para justamente calcular la capacidad de carga en función al tiempo de retorno de la vibración. Bueno, aquí vemos algunas capturas justamente del ensayo de prueba de carga dinámica que permite calcular la capacidad de carga versus el desplazamiento. Por ejemplo, acá vemos, ¿no?, la aplicación de carga y el nivel de desplazamiento. Carga en el eje horizontal, desplazamiento en el eje vertical. Primer pulso, un golpe, ¿no? Vemos que llegó hasta cierto desplazamiento, alrededor de 1.6 milímetros de deformación para una aplicación de carga de 600, ¿no? Se vuelve a hacer el ensayo con una carga mayor, alrededor de 2000, y ahí el asentamiento es mucho mayor, ¿no? ¿Okay? Este bucle significa pues la aplicación de una carga dinámica, ¿no?, un pulso o un impacto del martillo. Las pruebas dinámicas de alto esfuerzo utilizan instrumentos montados en el pilote para registrar la respuesta a las cargas dinámicas. Hay dos tipos de pruebas de cargas dinámicas: las pruebas de corta duración, ¿ok?, y las pruebas de larga duración. En las pruebas de corta duración, básicamente el tiempo de aplicación de carga dura de 5 a 20 milisegundos, eso es el pulso, el tiempo del pulso, mientras que en las pruebas de larga duración, el tiempo tarda de 50 a 200 milisegundos. Si se dan cuenta, el nombre larga duración, pues tampoco se trata de tiempos muy prolongados, ¿no? Simplemente de 50 a 200 milisegundos. Entonces, para generar una aplicación de carga en ese intervalo de tiempo mayor a la prueba de carga de corta duración, se utilizan pues algunos cojinetes en el pilote, ¿no?, para que prolongue un poco pues ese tiempo. Bien, eso es con respecto a las pruebas de carga. Y aquí les advierto, jóvenes, repasen bien el uso del método o el criterio de Damon para calcular la capacidad de carga del pilote, porque esto
se está incluyendo en el examen final. ¿Ya? ¿Ok? Bien, no sé si hay preguntas. A ver, sí. Les decía que repasen nuevamente el método de Davidson, o sea, este método gráfico, para calcular la capacidad de carga del pilote, ¿ya? Porque me parece que va a venir en el examen final. ¿Ya? Ok. Ahora, ya para finalizar el curso, bueno, tuvimos pues una clase que la perdimos por un tema de problemas con el aula virtual, ¿ya? Pero es un tema bastante conceptual que ustedes ya lo revisaron en la norma, pero igual eh, lo voy a revisar rápidamente. Son los problemas especiales en cimentaciones y las técnicas de mejoramiento de suelo, para que tengan un panorama de cómo se debe plantear una cimentación cuando hay suelos especiales. ¿Ok? Este tema es abordado en el capítulo 6 de la norma I050, que involucra tres tipos de suelos: los suelos licuables, los suelos colapsables y los suelos expansivos. ¿Ok? Entonces la idea es conocer los diferentes problemas en suelos especiales y finalmente conocer las técnicas de mejoramiento de suelo. Este es el contenido, es breve, no es muy extenso. Vamos a hablar de las características de los suelos colapsables, suelos expansivos, suelos licuables, que ustedes ya de alguna manera lo han revisado en la norma de 050, ¿ok? Y las técnicas de mejoramiento de suelo, como por ejemplo el reemplazo del suelo inadecuado, el uso de precarga y la precompresión, la compactación dinámica, el uso de las columnas de grava, los drenes verticales, mejoramiento de suelos mediante estabilización química y mejoramiento de suelos por métodos térmicos. Entonces empezamos con los suelos colapsables. Bueno, la norma de 050 en el artículo 35 define a los suelos colapsables como aquellos suelos que cambian violentamente su volumen por la acción combinada o individual de la aplicación de una carga o variación del contenido de humedad. ¿Ok? Los suelos colapsables son suelos de origen eólico. Tienen alto índice de vacíos, baja densidad. Frecuentemente son depósitos arenosos o limos de origen eólico. ¿Ok? Y para poder identificar los suelos colapsables, primero debemos realizar el ensayo de densidad y los ensayos de límites. ¿Ok? Con esos dos ensayos podemos identificar si el suelo es colapsable o no, a través de esta curva propuesto por NATFA. En esta curva, noten que cuando la densidad seca del suelo es muy bajo y el límite líquido también es relativamente bajo, entonces pues el suelo es considerado colapsable. ¿Ok? Pero en la parte inferior de la curva ya es la condición para un suelo no colapsable. Una vez identificado si un suelo es colapsable o no, debemos realizar el ensayo de colapso con la finalidad de medir el índice de colapso. ¿Ok? ¿En qué consiste el ensayo de colapso? Consiste en ensayar una muestra inalterada, una muestra de suelo inalterado. Se coloca en un recipiente, ¿ok? Y
En este recipiente, que normalmente tiene una forma cilíndrica, se coloca la muestra y se aplica cargas sucesivas. Vas aplicando carga y lógicamente que la muestra se va comprimiendo. Entonces vas midiendo el incremento de carga y la variación del índice de vacíos, ¿no? Pero vas aplicando carga hasta llegar a una carga equivalente a 200 kilopascales. Una vez llegada a ese valor de carga, lo tienes que saturar, lo tienes que inundar con agua y dejar reposando ese suelo con la carga incluida durante 24 horas. En ese tiempo, si el suelo es colapsable, va a generar una caída abrupta, una reducción abrupta del índice de vacíos. Y justamente esta caída es básicamente la evidencia de que el suelo es colapsable o no. Entonces, esta distancia que se puede medir como una variación de índice de vacíos entre 1 más el índice de vacíos inicial es el índice de colapso. Bueno, normalmente se expresa en porcentaje. Y en función a ello podemos ver el grado de colapso de ese suelo. Lógicamente que cuando es mayor a 10, ese suelo tiene un grado de colapso severo. ¿Ok? Ahora, ¿para qué sirve esta tablita? ¿O para qué sirve identificar el grado de colapso? Pues sirve para tomar decisiones en el mejoramiento, ¿no? Y entonces acá tenemos las recomendaciones constructivas. Si el índice de colapso es mayor a 6, dice que no se deben apoyar directamente ninguna estructura, ni las cimentaciones, ni los pisos de las edificaciones. ¿Ok? Las obras construidas sobre este tipo de suelo están sometidas a grandes fuerzas causadas por el hundimiento violento del suelo, el cual provoca asentamientos, agrietamientos y ruptura de la cimentación de la estructura. Y por lo tanto, no está permitido colocar una cimentación directamente sobre suelos colapsables. Ahí lo que se recomienda es reemplazar ese suelo, colocar un suelo, un relleno controlado, colocarlo en capas, compactándolas y controlando su grado de compactación. ¿Ok? También se puede instalar un sistema de drenaje perimetral para evitar que ese suelo colapsable entre en contacto con el agua, porque el agua es el desencadenante. ¿Ok? También se recomiendan pues mejorar o provocar el colapso, ¿no? Por ejemplo, aplicando compactación dinámica, inundando el suelo previamente a la construcción para así producir el colapso, ¿ok? Y cuando se diseñan cimentaciones profundas, el tramo correspondiente a los suelos colapsables debe considerarse con una fricción lateral negativa. O sea, si tienes un pilote que atraviesa un suelo colapsable, en ese tramo, la fricción lateral debe ser negativa. ¿Ok? Ya sabe cómo calcular la fricción. Normalmente la fricción va en contra de la carga si aplicamos una carga en este sentido, la fricción contraria a la carga, ¿no? En este caso, pues la fricción lo consideras hacia abajo, porque es una fricción negativa. Y en un suelo no colapsable, la fricción es positiva, ¿no? Acá tenemos fricción negativa. Esa es la consideración de diseño de cimentaciones profundas en suelos colapsables. Aquí vemos algunos esquemas de dónde se deben colocar las cimentaciones. ¿Ok? Si tenemos un suelo colapsable, pues la cimentación debe colocarse en un suelo no colapsable, ¿no? Ya sea una cimentación superficial o una cimentación profunda. ¿Ok? En este caso, cuando diseñamos el pilote, este pilote
transmite la carga aplicada. Entonces, en toda la longitud del suelo colapsable consideramos una fricción negativa. Fricción negativa. Y en la zona donde el suelo ya no es colapsable, la fricción es positiva, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Sí, profesor, sí. Ok. Aquí vemos algunas imágenes. Por ejemplo, acá se plantea el cambio del suelo colapsable. O sea, hay que cortar y colocar un material proveniente de cantera, ¿no? El segundo tipo de suelo especial viene a ser los suelos expansivos. Los suelos expansivos son de naturaleza arcillosas, son suelos arcillosos. Es más, todas las arcillas tienen cierto grado de expansión y la expansión está desencadenada por cambios del contenido de humedad. ¿Ok? Cuando se seca una arcilla se comprime y cuando se satura se expande. Claro que hay algunas arcillas que se expanden más que otras, ¿no? Eso va a depender de los minerales que componen a ese suelo arcilloso. Las arcillas expansivas son aquellas que tienen alto contenido de mineral montmorillonita. Este mineral montmorillonita es un mineral muy inestable y presentan cambios volumétricos cuando hay variaciones del contenido de humedad. Tal es así que la montmorillonita puede variar su volumen desde 1 hasta 16 o hasta 18 veces su volumen inicial. Así que si una arcilla tiene alto contenido de montmorillonita, pues esa arcilla será muy expansiva. ¿Ok? Además hay otros minerales, no solo la montmorillonita, sino también está la caulinita y la illita. Claro, estos dos últimos minerales son poco expansivos en comparación a la montmorillonita. Y lógicamente que si construimos una edificación sobre un suelo expansivo, pues esa edificación va a ser sometida a tensiones muy elevadas que pueden llevar al colapso. Además, pueden generar hundimientos o levantamientos de las cimentaciones. En esta tablita observamos justamente las características de esos tres minerales, la caulinita, la illita y la montmorillonita, ¿ok? Sobre todo, la montmorillonita presenta, pues, imagínense, ¿no? Límites de consistencia bastante elevados, ¿ok? Y justamente por esa razón se le caracteriza como una arcilla con un índice de actividad bastante alto, característico de una arcilla expansiva, ¿ok? ¿Cuáles son las causas comunes que producen la expansión de una arcilla? Bueno, cualquier efecto o cualquier, mejor dicho, cualquier causa de saturación. Por ejemplo, pueden romperse las tuberías, el agua puede saturar al suelo y desencadenarse la expansión de estos suelos, la lluvia, ¿ok? El drenaje deficiente. Por ejemplo, en Lima no hay un sistema de alcantarillado, pero en las ciudades donde hay lluvia continua, hay todo un sistema de alcantarillado. Y si ese sistema de alcantarillado por ahí presenta alguna fisura, parte del agua se va a infiltrar al terreno. Y si ese terreno está conformado por arcillas expansivas, pues va a haber cambios volumétricos que dañarán a todas las estructuras colindantes, ¿no? La presencia de vegetación también es un factor muy importante. Recuerden que la vegetación concentra humedad. La modificación del equilibrio de humedad y también el fenómeno del Niño, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país es frecuente ese problema porque el fenómeno del Niño pues retorna más o menos cada 20 años, ¿no? Entonces, cuando no hay fenómeno del Niño, las arcillas están secas. Y allí es donde
las personas construyen, ¿no? Piensan que el terreno es firme, construyen, y luego viene el fenómeno del Niño, las arcillas se saturan y pues las edificaciones empiezan a fisurarse. La norma de suelo 50 hace referencia a los suelos expansivos en el artículo 37. Indica lo siguiente: cuando el profesional responsable encuentra evidencia de la existencia de suelos expansivos, sustenta su evaluación mediante los resultados del ensayo para la determinación del hinchamiento unidimensional. O sea, tenemos que realizar este ensayo. ¿Ok? Este ensayo también es muy sencillo. Consiste en tomar una muestra inalterada, ¿ok? Aplicar cierto nivel de carga y dejar saturarla. En ese tiempo de saturación, si la arcilla es expansiva, pues empieza a hincharse y se va midiendo el volumen de hinchamiento. Las muestras utilizadas para este ensayo deben ser muestras inalteradas del tipo MIB. Ya saben lo que significa MIB, es una muestra inalterada en bloque, ¿ok? Y en función a ese ensayo podemos ver la severidad de los suelos expansivos, ¿ok? Si es una arcilla muy expansiva, si está entre 20 y 30, tiene alto grado de expansión. De 10 a 20, un grado medio, y menor de 10, pues un grado bajo. ¿Ok? Bueno, las arcillas expansivas pues generan unas presiones que no solamente pueden levantar a las estructuras, sino también incluso pues trasladarla horizontalmente, ¿no? Generan empujes laterales, empujes verticales que se manifiestan como asentamientos, hinchamientos, ¿ok? Entonces hay que evitar apoyar las estructuras y los pisos en arcillas expansivas. En el Perú, en el norte, se ha evidenciado las arcillas expansivas, justamente en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, ¿ok? Y justamente esas arcillas expansivas se activan generalmente en las épocas de fenómeno del Niño. Por ejemplo, acá vemos algunas imágenes que evidencian pues, los daños en las estructuras. Esto fue en el puerto de Paita. ¿Ok? Recomendaciones constructivas. No se puede apoyar una cimentación en un suelo expansivo. No está permitido cimentar directamente sobre suelos expansivos. Por lo tanto, es necesario reemplazarlo. ¿Ok? Hay que reemplazarlo o hay que estabilizarlo. Puedes reemplazar y colocar un suelo controlado o un relleno controlado, o puedes, digamos, saturar el suelo, generar la expansión y controlar el drenaje para que durante el tiempo de servicio de la edificación no presente cambios de contenido de humedad. O se puede estabilizar químicamente, ¿no? O sea, esa arcilla expansiva se puede combinar con algún aditivo químico, por ejemplo, la cal, el cemento o cualquier componente químico que pueda estabilizarlo. ¿Ok? O también se puede utilizar pues las cimentaciones profundas. ¿Ya? El tercer tipo de suelo especial, ya ustedes lo conocen muy bien, son los suelos licuables. Los suelos licuables son principalmente arenas de baja densidad que se encuentran debajo del nivel freático y se desencadenan por una carga dinámica, ¿no? Esta carga dinámica principalmente es el sismo. ¿Ok? Como el sismo ocurre en un periodo de tiempo muy corto, la poropresión o el exceso de poropresión no se disipa y esto influye en la pérdida de la resistencia y por lo tanto el suelo temporalmente se comporta como un fluido y justamente en esa condición genera daños en las estructuras
apoyadas sobre suelos licuables. Básicamente los daños se dan debido a los asentamientos diferenciales, ¿no? Imagínense cuando un suelo licúa, pues los asentamientos son de gran magnitud. ¿Ok? Ahora, si usted tiene en el lugar de investigación, en un lugar de estudio donde supuestamente va a colocar una cimentación, si usted identifica arenas saturadas, está obligado en realizar ensayos SPT. ¿Ok? Los ensayos SPT se deben ejecutar a cada metro, por lo menos durante los primeros 15 metros. Eso lo establece la norma. Y en función al ensayo SPT, se debe evaluar el potencial de licuación por el método determinístico y probabilístico. Ya conocen estos métodos, ¿ok? Esto finalmente nos permitirá identificar en términos de un factor de seguridad si el suelo es licuable o no. Recuerden de forma general, cualquier suelo con un N160 mayor que 30 ya se considera como un suelo no licuable. Las cimentaciones construidas sobre suelos que licúan van a estar sometidos a grandes asentamientos, desplazamientos laterales, falla de la cimentación y estructuras como vemos en la imagen, ¿no? La fotografía es del año 2007, después del terremoto de Pisco, de magnitud 8. Noten el efecto de la licuación de suelos, ¿no? La vivienda está parcialmente sumergida porque el terreno en ese instante de tiempo se comporta como un fluido, pierde resistencia y esto genera pues asentamientos que causan pues daños estructurales. Existen diferentes metodologías para poder, digamos, atenuar los efectos negativos de la licuación. Por ejemplo, se puede utilizar las geomallas. Esta imagen muestra de que colocar geomallas incrementa la capacidad de carga del terreno, porque las geomallas contribuyen en la trabazón de las partículas, ¿ok? Así que es una buena alternativa de estabilización de suelos. O también se pueden utilizar elementos verticales, como drenes verticales, columnas de grava, columnas mixtas, cimentaciones profundas. También se puede estabilizar mediante la adición o la inyección de lechada. La lechada es la pasta de cemento, ¿no? Cemento diluido pues en agua con algunos aditivos, se inyectan en el terreno licuable y con el tiempo pues el cemento se hidrata, ¿ok? Y al hidratarse adquiere una textura rígida, ¿no? Es como crear un concreto pobre con las mismas partículas arenosas, ¿no? Entonces, lógicamente que esto ya cambia la condición de resistencia del terreno y así se reduce el potencial de licuación. ¿Ok? Entonces, estos tres suelos está incluida en la norma de 050 y además cuando se diseñan pilotes, todo el espesor del suelo licuable no aporta a fricción lateral. Se debe despreciar la fricción lateral. Ahora vamos a ver rápidamente las técnicas de mejoramiento de suelo, ¿no? Que normalmente se emplean pues para los suelos licuables, colapsables o expansivos, o cualquier otro suelo de baja capacidad de carga, como por ejemplo los suelos, las arcillas muy blandas, los suelos orgánicos, ¿no? Las arenas muy sueltas, ¿no? Existen diversos métodos, diversas técnicas de mejoramiento del suelo, ¿ok? Por ejemplo, se puede utilizar la técnica de reemplazo de suelo, el uso de precarga y procompresión para acelerar el proceso de consolidación en las arcillas, por ejemplo,
la compactación dinámica, la técnica de columnas de grava, los drenes verticales, mejoramiento de suelos con adición de adiciones químicas, estabilizaciones químicas, inyección de columnas mixtas, el jet grouting, que es un proceso de inyección de lechada de cemento en el terreno, y también hay mejoramientos de suelos mediante métodos térmicos. El reemplazo de suelo es una de las técnicas más antiguas y por lo tanto muy utilizadas, ¿ok? Consiste en cortar todo el terreno que causa problemas y reemplazar por un relleno mejorado, ¿no? Un relleno seleccionado de alguna cantera. Lógicamente que ese relleno se va colocando en capas compactadas y así garantizar una adecuada capacidad de carga de una cimentación. La técnica de precarga consiste en aplicar una carga temporal, de tal manera que esta carga hace que el suelo debajo de la aplicación de la carga se consolide. ¿Ok? La carga comprime al suelo debajo y así aceleramos el proceso de consolidación. Una vez ya se finalice el proceso de consolidación, recién podemos construir para evitar los asentamientos, ¿no? Porque recuerden que uno de los asentamientos más preocupantes en una cimentación viene a ser los asentamientos por consolidación. Entonces, esta técnica consiste en inducir este asentamiento antes de la construcción. Normalmente, la aplicación de la precarga está acompañada con los drenes verticales. ¿Ok? Y los drenes verticales permite la rápida disipación o la rápida salida del agua. Entonces esto además me permite reducir los tiempos de consolidación. Otra técnica muy usada, sobre todo para los suelos arenosos, son la técnica de compactación dinámica. Esta técnica consiste en elevar a cierta altura, entre 10, 20, 30, 40 metros, dependiendo del alcance de la grúa, de un bloque de concreto o de acero. Este bloque de concreto o acero puede tener, pues, entre 15, 20 hasta 50 toneladas, ¿no? Se eleva con la grúa, se deja caer y ese impacto genera una vibración. Esa vibración hace que las partículas se reacomoden. ¿Ok? Entonces, esta técnica se utiliza bastante para densificar al suelo granular, arenas principalmente. Otra técnica muy usada son las columnas de grava. Estas columnas de grava pues se utilizan bastante para mitigar la licuación de suelos, por ejemplo. ¿Ok? Consiste en excavar el terreno con unas maquinarias especializadas y se coloca grava, ¿no? Material seleccionado, grava con cierta granulometría. ¿Ok? Y ese mismo equipo va apisonando, lo va apisonando y así generamos columnas de grava. Es como una especie de reemplazo, ¿no? O sea, cortamos el suelo arenoso y lo reemplazamos por grava, pero en columnas. ¿Ok? Y así mejoramos la capacidad de carga del terreno y además mitigamos el fenómeno de licuación. Ahora, otra técnica de mejoramiento son los drenes verticales. Normalmente los drenes verticales acompañan a la precarga y se usan mucho en suelos arcillosos blandos para acelerar el proceso de consolidación. Entonces se instalan los drenes verticales y luego se aplica la precarga. La precarga genera incrementos de esfuerzo y ese incremento de esfuerzo hace que el agua fluya hasta la superficie por esos drenes verticales. Es como exprimir el suelo literalmente. ¿Ok?
Y esto pues acelera el proceso de consolidación. Ahora, los drenes verticales pueden estar constituidos por columnas de arena, conocido como drenes de arena, o por drenes prefabricados de PVD, ¿ok? También conocido como mechas drenantes, ¿ok? Bueno, ¿cómo se instalan? Bueno, hay un equipamiento especial, tiene una sonda que se penetra en el terreno. Esto puede variar dependiendo del espesor de la arcilla blanda. Se coloca y se retira la sonda y queda pues ahí ya el dren vertical. Aquí vemos el detalle del dren vertical. Por ejemplo, esta técnica se ha empleado en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Luego está la estabilización química. Este método también es muy empleado, sobre todo cuando se trata de arcillas expansivas o arcillas blandas. Se puede agregar algún aditivo químico, puede ser la cal, puede ser cemento, ceniza volante, puede ser la ceniza de la cáscara de arroz, que son puzolanas, ¿no? Y la característica de las puzolanas es que se hidratan con el agua. Y al hidratarse con el agua, adquieren una textura rígida, sólida. Y eso pues hace que las arcillas estabilizadas finalmente presenten mejor comportamiento, mejor capacidad de carga y poca o una reducción de la deformabilidad. El aditivo más utilizado viene a ser la lechada de cemento. Esta lechada de cemento se inyecta en el terreno a través de equipamientos, ¿ok? Son sondas que se empujan con cierta presión a través de un equipo. El equipo va empujando a una velocidad constante hasta cierta profundidad. Llegada a esa profundidad, se inyecta la lechada de cemento y esa lechada de cemento ingresa en todos los vacíos del suelo, se retira la sonda y la lechada de cemento con el tiempo se va a hidratar, va a fraguar, va a adquirir su resistencia y al final queda pues como un concreto pobre, ¿no? Como un pilote de concreto pobre, ¿ok? Pero pese a que sea un pilote de concreto pobre, lógicamente que es mucho más resistente que el propio suelo. Y así se pueden construir pues columnas verticales a cierta distancia o se puede estabilizar de forma continua todo el terreno. Una de esas técnicas de inyección de lechada es el jet grouting, ¿ok? Que básicamente tiene el mismo principio, pero no solamente se inyecta lechada, sino además para, digamos, garantizar una adecuada estabilización, esa lechada se inyecta a presión, de tal manera que no solamente se infiltra en los vacíos del poro, en los vacíos del suelo, perdón, sino además remueven el suelo. O sea, tanta es la presión que las partículas del suelo empiezan a removerse y se mezclan con la lechada. Y así, lógicamente, se garantiza un mejor comportamiento, ¿no? Hay tres sistemas: el sistema de fluido simple, el sistema de fluido doble, el sistema de fluido triple. En el sistema de fluido simple, con la misma lechada, se erosiona el terreno, se mezcla la lechada con las partículas del suelo. En el sistema de doble fluido, además de la lechada, se inyecta aire a alta presión. El aire erosiona el suelo, permitiendo la mezcla con la lechada. Y en el sistema de fluido triple, se inyecta aire, agua y lechada de cemento. ¿Ok? El primer tipo de inyección es muy eficaz en arenas, porque las arenas no son pues cohesivas, ¿no? Entonces es suficiente con la inyección de lechada para poder erosionar. En cambio, el sistema de doble fluido y el sistema de triple fluido se utiliza en suelos cohesivos.
porque la cohesión hace que las partículas requieran de, digamos, pues una inyección de un fluido adicional para que puedan ser removidas, ¿no? Y esto garantiza una adecuada mezcla durante el proceso de inyección de la lechada. Por último, están las técnicas térmicas o los métodos térmicos. Estos métodos todavía siguen en investigación, ¿ok? Claro que en algunos países sí se aplica, pero en el Perú todavía no. Consiste en calentar el suelo. Al calentar el suelo, su contenido de humedad disminuye, ¿ok? Claro que no se calienta pues a una temperatura de 20 grados, 30 grados, ¿no? Imagínense la magnitud de temperatura a la cual se calienta el suelo, ¿no? 1000 grados, 5000 grados, 10.000 grados, ¿ok? Y a esa temperatura, si aplicamos esa temperatura a un suelo arcilloso, por ejemplo, esa arcilla ya cambia su composición química, empieza a cristalizar. Recuerden, por ejemplo, el principal componente del ladrillo es arcilla. Y cuando el ladrillo se somete a cocción, normalmente a temperaturas de 900 a 1000 grados, cambia su constitución, ¿no? El ladrillo cocido es rígido, ¿no? Entonces ya no es como una arcilla, ¿no? Que puede cambiar su comportamiento mecánico bajo la presencia de agua. El ladrillo ya es sólido, completamente sólido, es como un macizo, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? De estas propuestas que todavía están en investigación. Claro, lo, lo desventajoso en este caso es todavía generar la fuente, ¿no? O sea, tenemos que quemar combustible líquido, petróleo, por ejemplo, ¿no? O combustible gaseoso para alcanzar esas temperaturas. Por lo contrario, también está la técnica del congelamiento del suelo, ¿ok? En este caso se inyecta pues nitrógeno en líquido, claro, se hace todo un diseño de un sistema de congelamiento, ¿ok? La idea es congelar el agua, porque el agua eh, genera problemas cuando se encuentra en estado líquido. Si congelamos el agua, se convierte en un estado sólido, ahí deja de tener problemas. Más bien, el hielo actúa como un aglomerante, ¿no? Une a las partículas del suelo, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Esta técnica es muy utilizada en los países, por ejemplo, en Rusia. Hay mucha información, incluso utilizan la técnica de congelamiento en el proceso de excavación, en el proceso de estabilización de suelos, ¿ok? Es muy empleada las técnicas de congelamiento. Bueno, en el Perú se aplican estas técnicas, lógicamente. La compactación dinámica, por ejemplo, se utilizó para mejorar la capacidad de carga del puerto de Salaberry, ¿ya? Y en el Aeropuerto Internacional Chinchero se utilizó la técnica de precarga y trenes verticales para acelerar el proceso de consolidación. Bueno, yo tuve la suerte de participar en este proyecto en la etapa de diseño. Hicimos pues una gran cantidad de ensayos entre calicatas, DPLs, perforaciones, SPTs, ensayos geofísicos como MASW, ensayos de tomografía eléctrica. Todo ello nos permitió trazar un perfil estratigráfico e identificar suelos blandos en esta zona como una especie de embudo. Toda esta zona de color amarillo y naranja es la presencia de arcillas muy blandas, incluso suelos orgánicos, sobre el cual se iba a proyectar toda la estructura del aeropuerto, no solamente la estructura, sino la pista de aterrizaje. ¿Ok? Y además, parte del proyecto consistía en colocar un relleno, cuyo espesor varía desde 5 metros hasta 20 metros. Entonces, las cargas que se van a aplicar en el terreno, pues, son evidentemente, pues, significativas. Por lo tanto, ese depósito blando
a lo largo del tiempo presentaría asentamiento que podrían dañar a las estructuras. Entonces, para evitar el daño de las estructuras, se realizó una microzonificación sísmica, etc. Y se utilizó la técnica de precarga. ¿Ok? Aquí vemos una imagen del proceso de construcción del terraplén. Bueno, aquí hay un geotextil y se colocaron drenes verticales en el terreno, se inyectaron drenes verticales, si no mal recuerdo fueron de 20 metros de profundidad, y luego sobre este manto se colocó un relleno, ¿no?, de 20 a 22 metros de altura o de espesor. Entonces ese relleno más los drenes verticales aceleraron el proceso de consolidación. Una vez terminada la consolidación, recién pues se construyen las estructuras. Actualmente, lamentablemente, este proyecto está paralizado, pero ya terminó la primera etapa, la etapa de preconsolidación. Las columnas de grava es una técnica muy empleada para mitigar la licuación de suelos y también para mejorar la capacidad de carga. Por ejemplo, esta técnica fue utilizada en la construcción del Hospital Oxapampa. Esto fue, también participé en el diseño de los pilotes en 2017, si no mal recuerdo, 17, 18, y fue construida en 2021. ¿Ok? En este proyecto colocaron pilotes y también columnas de grava. ¿Ok? Con el objetivo de mejorar las características, porque el suelo predominante en Oxapampa, al menos en el área del proyecto, eran pues arenas limosas, arenas arcillosas, arcillas, con números de golpe del orden de 12, 13, son números de golpe bastante bajitos. ¿Ok? Entonces era necesario mejorar con la instalación de las columnas de grava. Bien, eso es lo que me quedaba pendiente, jóvenes, y este tema pues deben conocerlo a nivel conceptual. Aquí en este último tema no hay ejercicios, ¿no?, pero sí es importante que ustedes tengan un panorama general de las diversas técnicas de mejoramiento de carga, mejoramiento de capacidad de carga del terreno, para evitar pues daños, ¿no? Finalmente, jóvenes, mi recomendación para el examen final, ya saben, pues es el jueves de 11 a 2. Ah, sí, justamente eso iba a comentarles. El examen es el jueves de 11 de la mañana a 2 de la tarde y los temas que ingresan son diseño de pilotes, método alfa, método beta, ¿ok? Lo que está en el formulario, pues, ¿no? Cálculo de capacidad de carga por punta para suelos cohesivos, no cohesivos, ¿ok? Viene diseño de pilotes con los métodos basados en SPT. Hay que dar énfasis al método de Aoki-Veloso, ¿ok? ¿Qué más? Viene licuación de suelos, ¿ok? Plateas no viene. Y lógicamente asentamiento, ¿no? Asentamiento del pilote individual y asentamiento del grupo de pilotes. Esos son los temas. Plateas no viene. ¿De acuerdo, jóvenes? Además, también les recuerdo que este sábado, el sábado 23
dictaré el taller de reforzamiento de 5 de la tarde a 8 de la noche. Ya el mismo sábado, al mediodía más o menos, le comparto al delegado el enlace, ¿ya? Son 3 horas de reforzamiento donde se plantearán las fijas. Por favor ingresen, ¿ya? Voy a abordar, como son 3 horas, voy a plantear un ejercicio completo donde calculemos todo, capacidad de carga, con todos los métodos posibles, cálculo de asentamiento, ¿ok? Incluso verificación con los ensayos de capacidad de carga y también, lógicamente, problema de licuación de suelos. Brian, sí, adelante. Profesor, disculpe, dijo a las 5. 5 de la tarde. Ya, Bueno, ya listo, es gracias. prácticamente en la noche, ¿no? De 5 a 8 de la noche. ¿Ya? A ver, Jason dice, profesor, una consulta. Para hallar la distorsión angular, la distancia se mide de centro de zapata a centro de zapata. No, la distorsión angular en realidad se mide del elemento vertical de la columna, del eje central de la columna al eje central de la otra columna, del pórtico. ¿Ya? Pero no va a haber mucha diferencia, jóvenes. No va a haber mucha diferencia. Si ustedes lo han considerado de centro a centro, no hay problema. ¿Ok? No va a haber problema. Solo que comenten eso, ¿no? Que para la distorsión se ha considerado distancia de centro a centro. Listo. No va a haber mucha diferencia. No se compliquen la vida allí. Exacto. ¿Ok? Sí, claro, puedes considerar la misma distorsión tomando en cuenta la menor longitud la menor longitud que se considera, ¿no? Porque la máxima distorsión angular ocurre cuando la longitud es la mínima, ¿no? ¿Ya? Farkin, sí, adelante. Profesor, disculpe, tenía una pregunta teórica. Tengo entendido que según norma, no se pueden cimentar no se puede instalar pilotes en suelos licuables. Pero lo que no he encontrado es algún tipo de referencia aparte de eso, o sea, como una fórmula, porque por ejemplo, para pilotes perforados en suelos expansivos, sí encontré una fórmula que me decía a qué profundidad es recomendable instalarlos, pero pilotes en suelos licuables no he encontrado ningún libro o algún autor ni nada al respecto. No, justamente, mira, el pilote debe apoyarse siempre en un suelo firme, nunca en un suelo no controlado, ¿no? O sea, un suelo no controlado es aquel suelo que no puedes controlar su comportamiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los suelos licuables son suelos no controlados. Los suelos expansivos, los suelos colapsables. No los puedes controlar, porque repentinamente estos pueden cambiar su condición y causar daño en las estructuras. Entonces, cuando se trata de pilotes en suelos licuables, lo que debes hacer es primero saber hasta qué profundidad licúa, eso es vital, saber hasta qué profundidad licúa. Y a partir de esa profundidad, recién vas a considerar la longitud de empotramiento del pilote. O sea, para eso creo que ni siquiera debe haber una metodología, ¿no? O sea, es un criterio nada más. Es que, profesor, Imagínense, lo digo porque en la rúbrica dice que para mencionar sobre el diseño del pilote, ya. eh, que se tiene que considerar la norma de 0,50 y y una más para que sea sobresaliente. Si solamente es la norma de 0,50, te resta 0,5 puntos. Es por eso, es ahí mi pregunta, o sea, ¿qué otra norma o qué Bueno, otro libro se en puede realidad hay muchas considerar? normas, ¿ah? Está la norma americana, el IBC, la norma de construcción, el código de construcción. Ya, en el artículo, capítulo 18, si no mal recuerdo, 18 o 19,
Eso lo puedes googlear, ¿no? ¿Ya? Ok, profesor. Si no, lo buscamos ahora. Pero como tal, no hay una fórmula para No, determinar no hay eso, ¿no, una profe? fórmula. Ok, Los esa era códigos la... simplemente dicen, oye, eh, en suelos licuables no vas a colocar una cimentación, como te dice la norma S050. La norma te dice no puedes apoyar una cimentación en suelo licuable. Aquí está, ¿no? Suelos y cimentaciones. ¿Ok? Eh, diseño estructural, pilotes, asentamientos, grupo de pilotes. Bueno, la idea es un poquito, acá está condiciones sísmicas, bueno, la idea es un poquito revisarlo, ¿no? Pero sí hay un montón de códigos, incluso la norma chilena, ¿no? Así que en Chile también hay problemas de licuación, no solamente es en el Perú, ¿ya? Pueden hacer referencia a las condiciones. Ojo, todas esas normas indican que todos los pilotes deben apoyarse en suelo firme, no en suelo licuable, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta más? Ah, yo, profesor, disculpa, para lo que son parámetros de resistencia, cimentaciones superficiales, potencial de licuefacción y todas esas cosas, ¿es necesario hacerle conclusiones y recomendaciones o análisis de resultados? ¿O solamente para el impacto de la solución de cimentaciones en suelos especiales? Perdón, a ver, no le Ah, escuché bien. profesor, ¿es necesario hacer conclusiones y recomendaciones para los parámetros de resistencia, cimentaciones superficiales, potencial de licuefacción, cimentaciones profundas o solamente... Sí, Ah, ya, sí, sí, es para todos, no solamente para es para cimentaciones en todo el suelos trabajo, especiales. Ok. es para todo, sí, sí. No, no, o sea, cada uno o es solamente solo una conclusión. O sea, una conclusión por cada ítem, pues, ¿no? Ah, Son solo tres, mínimo ah, una, ¿no? Una conclusión de, no sé, de los parámetros de resistencia. Otra conclusión de las cimentaciones superficiales. Otra conclusión de licuación. Otra conclusión de pilotes y otra conclusión de suelos especiales, ¿no? ok, ok, Mínimo, ¿no? Mínimamente. Comentarios, ¿no? ¿Ok? ok, gracias, profesor. Eso es. Ya, no se olviden que hoy deben entregar el informe a más tardar a las 11:59, ¿ya? Porque mañana debo ingresar ya todas las notas. Bien. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos todavía el día sábado. Ojalá que ingresen al taller. Creo que sábado de 5 a 8, pues es un horario bastante asequible para todos, ¿ya? Y el día lunes se estará publicando las indicaciones para rendir el examen final a través del aula virtual. También lo compartiré con el delegado. ¿Ok? Estudien, jóvenes. Practiquen bastante los ejercicios. En el PPT hay varios ejercicios resueltos. Analícenlo bien, estudienlo bien. ¿Ya? Ok. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.